Muy buenos días, amados. Qué bueno verles en esta preciosa mañana. Qué regalo podernos encontrar nuevamente con el anhelo y el deseo maravilloso de seguir ahondando en las Escrituras. Qué hermoso que Dios nos dejó un regalo precioso para que a través de todo lo que está aquí dejado por Dios, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y tiene una utilidad maravillosa para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y como dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y eso es maravilloso. Nos deja ver esa luz increíble de parte de Dios que va obrando en nuestro corazón. Todo lo que Dios está perfeccionando en cada una de nuestras vidas. Y todo lo que Dios está perfeccionando en cada uno de nosotros es la vida de su Hijo de una manera especial. Dios no tiene sino un único modelo para nosotros, no tiene sino un único diseño. Y como hemos venido estudiando estas últimas semanas de una manera tan especial, todo lo que Dios había revelado de antemano, sí, todos los diseños, llegó el momento donde Dios trajo la realidad de lo que Él había anunciado de antemano para dejarnos ver de una manera especial que todo lo que Dios habló por los profetas, todo lo que Dios habló por figuras, por sombras, ahora lo ha traído en la realidad de la vida de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, en donde está todo el diseño de Dios. De manera que todo lo que esté fuera de Cristo está fuera del diseño de Dios. Aunque parezca estar funcionando bien, para Dios no son las cosas que funcionan bien, para Dios son las cosas que están de acuerdo a su diseño. Y por eso Dios nos va trayendo y va abriendo las Escrituras y nos va llevando hacia su corazón. Cada vez que Dios abre las Escrituras, lo que nos lleva es a verlo a Él, a conocerlo a Él. Él ha dicho, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? A quien has enviado. Y todo eso que había sido un diseño mostrado con antelación de parte de Dios, pero que no se veía con tanta claridad, Dios decide ahora darlo a conocer. Y todo lo que era un misterio, ahora Dios lo está alumbrando de una manera muy especial, para que nosotros no nos devolvamos a las sombras, sino para que ahora nosotros podamos ver el diseño de Dios para nosotros. ¿Y todo ese diseño en quién está? En Cristo. Si vamos a Colosenses 1:26, Colosenses capítulo número 1, versículo número 26, dice la Escritura que el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, ¿cierto? Que antes Dios dio vestigios de todo ello, pero que trajo la realidad y la luz y la plenitud de todo lo que Él había anunciado de antemano cuando manifestó a su Hijo Jesucristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esto es puro diseño de Dios. Póngamela ahí porfa en la Nueva Traducción del Viviente, porque me gusta mucho como está ahí ese Colosenses 1:26, si lo quiere leer ahí nuevamente con detenimiento. Las últimas semanas lo hemos repetido una vez y otra vez y dice, este mensaje se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, y ahora lo va a definir, ¿qué era lo que no se había visto con tanta claridad?
¿Qué era lo que no se había entendido? ¿Qué era lo que las figuras no habían dejado ver con tanta claridad, pero que ahora Dios ha señalado? Cristo vive ¿dónde? En ustedes, ¿sí o no? Y a nosotros nos cuesta tanto poder entenderlo, por eso Dios nos lleva una y otra vez a meditarlo y a meditarlo, porque nosotros seguimos buscando a Dios fuera de nosotros y Dios nos ha sellado con su espíritu y ha puesto su vida dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Y dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán ¿de qué? De su gloria. Todo el diseño de Dios está en la vida ¿de quién? De su Hijo. Por eso, para conocer el diseño que Dios tiene para mi vida, ¿a quién tengo que conocer? Al Hijo, a Jesucristo. El diseño de esposo, el diseño de esposa, el diseño de padre, el diseño de hijo, el diseño de hermano, el diseño de amigo, el diseño de familia. Todo está ¿en quién? En Cristo, en la vida de Cristo, no en un mundo de reglas, no en un mundo de instrucciones, ¿cierto? No hay un instructivo de cómo enamorar. Para enamorar tiene que acontecer algo en el corazón. Y cuando acontece algo en el corazón, para enamorar a alguien, no hay que ponerle una carga. Eso brota de manera natural, ¿cierto? Cuando la vida acontece, ayer compartíamos algo en el grupo de alabanza y es, la escritura nos da seguridad de salvación, amén. La salvación de Dios es segura, pero la salvación que da seguridad, de acuerdo a las escrituras, tiene unas señales que evidencian que vamos por el camino de la salvación y no por el camino de una doctrina. Entonces, las cosas naturales nos dejan ver verdades que acontecen en la vida espiritual. Y una de ellas es la siguiente: levanten la mano los que les da hambre, ¿cierto? Esto es una generalidad, ¿sí o no? Casi siempre lo que decimos los seres humanos es comer es muy bueno, ¿sí? Pero mire esta particularidad. Usted está muy ocupado, tiene muchos problemas, está pasando situaciones muy difíciles. Le pregunto, ¿cuántos días estaría dispuesto a dejar de comer porque está pasando situaciones difíciles? De pronto pasó un día muy difícil y dejó de comer un día. Pero al día siguiente, por difícil que estén las situaciones, ¿va a comer o no va a comer? No importa cuánto sea la angustia, el hambre lo lleva a comer, porque es una necesidad, ¿cierto o no cierto? Ahora, ese comer lo que hace en nosotros es evidenciar que esa persona está viva. Porque si usted va allá a un funeral, usted se va a dar cuenta que pueden dejar a ese muerto 8 días ahí metido entre ese cajoncito y nunca lo va a escuchar pidiendo comida ni pidiendo qué beber, ¿sí o no? Porque cuando está muerto no hay qué, no hay necesidad. La pregunta es la siguiente: si Dios ha traído la vida produce algo en nuestro interior y produce un deseo, ¿cierto? Ya este deseo no es de comer pan natural, sino de comer del pan de vida. El Señor dijo: el que de mí come no tiene hambre y el que de mí bebe no tiene ¿qué? El asunto es cómo puedes considerar que está vivo, ¿sí? Si físicamente, por dificultades y por tiempo que te consuma, no durarías 2 días sin comer, porque es una prioridad. No importa cuántas necesidades haya, hay que comer. No importa cuánta angustia haya, hay que comer. No importa cuántas dificultades hayan, hay que comer. Y el asunto es, si hay vida de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros nos va a llevar a comer del pan de vida. El asunto es cómo nosotros duramos 8 días sin comer nada de Dios, pero estamos convencidos de que estamos por el camino por el camino correcto, ¿sí o no? Cuando hay vida, también la vida trae unas señales, ¿cierto?
¿Por qué llora el bebé? ¿Sí? Porque la vida manifiesta unas señales. Y muchas veces la mamá que lo conoce dice, ya le dio hambre, ya le dio hambre, ¿sí o no? Él está manifestando que tiene una necesidad y esa necesidad necesita que ser suplida. Entonces, mis amados, la verdadera salvación, no la doctrinal, no de la que usted tenga un concepto claro, porque puedes tener el concepto claro, ¿cierto? Y el Señor le dijo a los fariseos de su época, tienen cosas claras, pero están muertos. Necesitan empezar apenas a caminar ¿con quién? Con el Señor. De manera que hay evidencias, ¿cierto? El Señor dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? Esto no es una costumbre religiosa, no es porque el pastor se lo ponga, no, es porque acontece algo en tu corazón. Si no acontece nada en tu corazón, esto no atrae, esto da un sueño ni el macho. No, que ponga a leer la Biblia porque lee, ¿sí o no? Cuando hay muerte, pero cuando hay vida es un deleite hermoso, ¿cierto? Y eso evidencia que la vida está sucediendo dentro de... Y ya no depende de esto, porque cada día tenemos más claro que la vida no depende de esta reunión. La vida depende de Cristo, del Cristo que habita ¿en quién? En nosotros. Porque si nuestra vida dependiera solo de lo que pasa en esta reunión, ¿sí? Y solamente podemos reunirnos 2 horitas cada 8 días, ¿sí? Entonces estaríamos a punto de una inanición, ¿qué llama? De caer muertos, porque definitivamente nuestras vidas se secaron. Pero lo hermoso es que hay señales de vida. Las señales de vida del Señor te despiertan a buscarle, te despiertan a mirar la Escritura con el deseo de que Dios te enseñe. Porque ya tenemos claro que de lo que aprendemos en un domingo en la mañana, lo que queda en el corazón es casi nada, queda pura información. Pero cuando tú aprendes algo que Dios te enseñó, eso que Dios te enseñó marca tu corazón y deja una huella imborrable dentro de ¿quién? Dentro de tu vida, ¿cierto? Y eso requiere que definitivamente no hay nada que pueda reemplazar algo que tiene que pasar directamente entre tú y Dios. Y serán todos enseñados ¿por quién? Y serán todos enseñados por Dios. De manera que si estamos fuera de su Hijo, estamos fuera de su diseño. Porque por lo demás hemos querido establecer todos los diseños de parte nuestra, aún los diseños eclesiásticos, los diseños congregacionales, los hemos querido establecer a nuestra ¿qué? A nuestra manera, y le hemos querido poner un orden, ¿cierto? Y podemos hacer las reuniones más ordenadas, más organizadas, y eso no hace que la vida brote. Dios es un Dios de orden, pero lo que hace que la vida brote de una manera especial no es el modelo correcto de iglesia ni el modelo correcto de práctica, porque la iglesia no es, y es importante que lo tengamos claro, no es una práctica. La iglesia es una persona. Nosotros fuimos puestos en una ¿qué? Persona. Cuando Dios mira a la iglesia, ¿a qué persona mira? Si somos el cuerpo de ¿quién? Si somos el cuerpo de Cristo. Colosenses 3:11, me lo pone ahí en la Nueva Traducción del Viviente, porfa. Colosenses 3:11, aquí dice de una manera especial. Ahí les resalté algo, ¿sí o no? Que reafirma lo que vimos ya ahora de manera anterior en Colosenses, donde dice que el misterio o el secreto era Cristo vive en ustedes, y ahora dice Colosenses 3:11, en esta vida nueva. ¿Cuál? La de Cristo en nosotros. No importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo libre. ¿Qué es lo único que importa? Cristo es lo único que importa. ¿Y ese que importa dónde está? Ahí dice, y Él vive ¿en quién? En todos nosotros. ¿Qué hizo el pecado con el ser humano? Hizo que el ser humano empezara a buscar un diseño fuera de ¿quién? Fuera de Dios. Y lo vemos aún en los tiempos en los que estamos viviendo, que parecen tiempos más modernos,
Pero la modernidad también ha desnudado cuán desligado está el corazón de quién, cuán desligado está el corazón del ser humano, ¿cierto? Por eso vemos infinidad de tendencias todos los días que cogen cada vez más y más fuerza, ¿cierto? Dentro de la sociedad, que evidencia al hombre estableciendo su propio diseño, pero el diseño establecido por el hombre está fuera del diseño ¿de quién? El diseño de Dios. Por eso vemos a las personas tratando de buscar identidad con los animales, ¿cierto? Vemos tratando de reemplazar al ser humano el diseño de la familia establecida por ¿quién? Por Dios. Ahora, cuando hablamos de todas estas cosas, no estamos aquí para sentarnos a señalar. Es para evidenciar que nosotros mismos necesitamos entrar en una realidad, que todas esas cosas denuncian lo que también pudiera acontecer en nosotros si no hallamos la realidad de quién, la realidad de la vida. Entonces hoy se reemplazan los hijos por un perrito, por un gato, ¿cierto? Hoy se decide más invertir en un mundo de cosas, ¿cierto? Esta semana había una noticia sobre un problema de las niñas de hoy de 10, 8, 10 años, no recuerdo cómo era el nombre que le decían, pero es acerca del extremado uso de maquillaje en niñas, pero en niñas utilizando cremas, no sé qué, para limpiar la piel y una gran cantidad de cosas, y casi que una niña a los 10 años esclava de un mundo de maquillaje. Y esclava de un mundo, ¿cierto? Porque en cierta manera eso va buscando como que uno encuentre la identidad en eso. Los Terians. Bueno, y pudiéramos hacer una lista de cantidad de cosas que cuando las vemos están fuera del diseño de quién, fuera del diseño de Dios. Por eso es tan importante que la iglesia podamos entender cuál es el diseño de Dios para quién, para nosotros. Veíamos la semana anterior lo hermoso que ocurrió en la cruz del Calvario, donde Dios nos ha provisto todo, y que en la cruz del Calvario Dios produjo una libertad extraordinaria. Recordábamos 3 cosas importantes que no las pierda de vista, ¿cierto? En la cruz del Calvario Dios nos libró de él, nos libró del diablo y nos libró de quién, de nosotros mismos, ¿cierto? ¿Por qué nos libró de él? Sí, porque dice la escritura que el hombre que está en pecado, sí, está bajo la justa ira de quién, de Dios, ¿cierto? Por eso la escritura dice, y uno ahora entiende porciones que expresó Jesucristo, ¿cierto? Jesús dijo: yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y eso nos deja ver que el hombre no nace salvo, el hombre nace ¿qué? Condenado. Como el hombre ya nacía condenado, por eso el Señor Jesús no vino a condenar, sino a rescatar al hombre de la condición en la que el hombre ¿qué? En la que el hombre nacía. Y es importante poderlo tener claro, porque entre más claro lo tenemos, más asombrosa es la salvación de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Nos libró de Él mismo, de la ira. ¿Y cuál es la ira de Dios? La justa respuesta que Dios trae a que su santidad haya sido ofendida. No es la rabieta que nos da a nosotros, no es el enojo que nos da a nosotros porque las cosas no salieron bien, porque se nos salieron de control, porque alguien no cumplió lo que debía de cumplir. No, la ira de Dios es la justa respuesta a la ofensa a su santidad. Y esto nos libró el Señor. ¿Qué recibió Jesús sobre sus hombros? La justa ira de Dios, para evitar que nosotros la recibiéramos sobre nuestra vida. Pero también en la cruz del Calvario, ¿a quién venció Dios? A Satanás. Los principados y las potestades fueron exhibidos públicamente, ¿cierto? Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso nuestra lucha no es contra quién, no es contra el diablo, ¿cierto? Llegará el tiempo donde dice que el Señor lo encadenará por 1000 años, y dice que después de esos 1000 años lo lanzará al lago que arde con fuego y azufre. Pero eso lo hará ¿quién? Dios en su tiempo y de acuerdo a lo que Él ha determinado. Pero también en la cruz del Calvario Dios nos estaba librando ¿a quién? A nosotros de
nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Significa muerte. ¿Para quién? Para nosotros. Significa ser despojados de nuestra vida para ser vestidos de la vida ¿de quién? Para ser vestidos de la vida de Dios. Isaías 61:10. Isaías 61:10. Que tiene que ver con el título de la enseñanza en esta mañana. Su fidelidad nos ha provisto su gloria. La fidelidad de Dios nos ha provisto que seamos partícipes de la gloria de Dios, ¿cierto? Entendiendo que cuando Dios revela su gloria, ¿sí?, no está revelando lo que le va a dar al ser humano, lo que va a engrandecer y llenar de fama y reconocimiento el ser humano, ¿sí? Porque de eso quedó apegado el corazón del ser humano cuando quedó separado de Dios a causa del pecado en el huerto del Edén. ¿Qué quedó buscando el ser humano? Quedó buscando fama, quedó buscando gloria, quedó buscando reconocimiento, pero de una manera especial dice acá Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará ¿en quién? En mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y esto es maravilloso, porque Isaías 61 viene hablando del ungido de Dios, de aquel que vendría a dar vista a los ciegos, de aquel que vendría a dar libertad a los que estaban en la cárcel, a los que estaban oprimidos. El ungido, el señalado, ¿por quién? Por Dios. El que viene a manifestarnos la buena voluntad de Dios, como empieza Isaías 61 del 1 en adelante. De manera que Dios ha venido a ungirnos con la vida del ungido. ¿Y quién es el ungido? Cristo. Y por causa de la vida del ungido en mí es que todo eso acontece en mi vida, que recupere la vista, que sea librado de la cárcel, pero no de la cárcel física. Estamos hablando de la cárcel que produce el yo nuestro dentro de nosotros mismos. Dios vino a librarnos de lo que más esclaviza al ser humano, y es su propio orgullo, arrogancia y su propia ¿qué? Vanagloria. Y eso de una manera especial nos lleva a meditar que si lo que el ser humano necesita es la gloria de Dios, porque fue aquello de lo que fue ¿qué? Destituido y lo que perdió. La gloria de Dios no tiene que ver con lo que Dios hace, la gloria de Dios tiene que ver con lo que Dios es, ¿cierto? Y me llama mucho la atención porque en la medida que Dios nos ayuda a entenderlo y lo va haciendo claro para nuestras vidas, eso nos ayuda a poder encontrar más reposo en el Señor, ¿sí? Todo lo que Dios es, su carácter, su naturaleza, sus atributos, su esencia, todo eso corresponde a la gloria ¿de quién? A la gloria de Dios, a lo que Dios es. Le pregunto, ¿qué se le puede añadir a la gloria de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para añadirle algo a Dios? ¿Cierto? De manera que cuando yo digo gloria a Dios, ¿qué le añade eso a Dios? Nada. Más bien, cuando digo gloria a Dios, lo que estoy reconociendo es quién Dios es, que es diferente, ¿cierto? Esto es importante porque le voy a poner un ejemplo que golpea el corazón, ¿sí? Porque nosotros tenemos un lenguaje, ¿sí? Y es, si alguien está enfermo, nosotros queremos orar por ese alguien para que Dios lo sane. Amén, ¿sí? Y muchas veces le decimos a la otra persona, porque Dios se va a glorificar en eso. ¿Ha utilizado esa palabra? ¿Que es que Dios se va a glorificar en eso? ¿Sí? La pregunta es, si la persona se sana, ¿Dios se glorifica? ¿Sí? Viene entonces una pregunta más seria. Si la persona se muere, ¿Dios se glorifica? ¿Sí o no?
¿Qué da más gloria? ¿Que se muera o que se sane? Ah, ¿sí o no? Porque entonces nosotros estamos pensando cómo Dios se va a glorificar en una sanidad o en eso. No, Dios se glorifica lo mismo si se muere o sigue sano. Amén. Porque la gloria de Dios tiene que ver con lo que Él ¿qué? Con lo que Él es. Y es importante que lo podamos entender. Eso nos ayuda no a que no podamos orar por una persona con el deseo de que Dios fortalezca su salud. Es importante que lo entendamos. No le estoy diciendo que no pueda orar por alguien, que no podamos clamar al Señor que en su misericordia, ¿cierto? Dios lo pueda levantar de un lecho, lo pueda sanar, pueda obrar de una manera especial, según su perfecta ¿qué? Su perfecta voluntad. Pero si nosotros decimos al Señor, glorifícate, el Señor lo único que hace es glorificarse haciendo su voluntad, ¿sí o no? Su voluntad. Si decidió sanarlo, hizo su voluntad, y si decidió que se muera, ¿hizo qué? Y su voluntad, y eso es bueno, eso es agradable, es perfecto. Que sea difícil para nosotros es otro asunto, ¿cierto? Pero en el plan perfecto de Dios, ¿eso es bueno para quién? Eso es bueno para nosotros. Y es lo que Dios va llevándonos a entender un poco respecto a ¿qué? Su gloria. Porque cuando su gloria es manifestada, lo que Él es manifestado sobre nuestras vidas, mire, su gloria cambia todas las circunstancias de nuestro corazón. ¿Qué le pasó a un hombre llamado Esteban, que ha sido sacado fuera de la ciudad y está siendo apedreado? Y dice que fueron los cielos abiertos mientras está siendo muerto con los golpes que le están dando. ¿Y vio la gloria de quién? La gloria de Dios. ¿Qué produjo la gloria de Dios en ese Esteban? Que Esteban estuviera con la esperanza de que Dios impidiera que lo siguieran apedreando. De que Esteban estaba con la esperanza de que Dios se vengara de los que lo estaban apedreando. No, Esteban no estaba deseando otra cosa más que eso que está viendo. Él quiere más de eso. Y su oración es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, ¿se fue con quién? Ahora le pregunto, ¿cómo se fue Esteban con el Señor? Triste porque lo mataron apedreado, triste porque el Señor no salió a defenderlo y le puso unos escudos ahí para que no recibiera tantos golpes. No, mis amados, con toda seguridad, alguna vez escuché de alguien que le aconteció lo siguiente: nosotros estamos muy apegados a la vida de aquí, del mundo, no a la vida de Dios. Y Dios está obrando de una manera especial, no para que deseemos morirnos, sino para que sepamos dónde está nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y no tengamos temor del día que Dios diga: hasta aquí, nos vamos. No tengamos temor. Yo le digo: Señor, si tú decidieras que uno de mis hijos se fuera antes que yo, me dolería, Señor, pero si tú estás conmigo, tú me sostendrías. Para mí eso me aterra, ¿sí? Pero lo que a mí me aterra es pequeñito comparado con la gloria que Dios es. Y si no veo esa gloria, me muero juntamente con Él. Me tiro y digo: entiérreme con Él o con ella. Pero si vemos la gloria de Dios, es que es diferente. Pero todo eso nos va aterrizando a una realidad, mis amados. Nosotros no fuimos diseñados para la realidad de este mundo, nosotros fuimos diseñados para la realidad de Dios. Y por eso es que vemos que cuando no hemos visto la realidad de Dios, le decimos al Señor: mi vida pondré por ti. Y al ratico nos está cantando el gallo. Pero cuando la realidad de Dios empieza a acontecer en nuestras vidas, entonces con gusto morimos por el Señor. Pedro murió diciéndole a su esposa, antes de morir Pedro vio a morir ¿a quién? Y dicen libros históricos que Pedro murió diciéndole: pase lo que pase, no niegues a Cristo. Y la vio morir por no negar a Cristo. Y después él murió por no negar ¿a quién? Por no negar a Cristo. ¿Qué aconteció en estas personas?
que la vida de Cristo se volvió más valiosa que sus propias vidas. ¿Sí? La gloria de Dios empezó a pesar dentro de ¿quién? Empezó a pesar dentro de ellos. Segunda de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. La fidelidad de Dios nos ha provisto su gloria, y su gloria es todo lo que Él, ¿qué? Todo lo que Él es. Que Dios nos está llevando a conocerlo, nos está llevando a verlo. Cuando Pablo lo vio y lo exponía de una manera especial, a la gente le parecía una locura. Mire, a nosotros hoy en día nos parece una locura la forma en como Dios decidió salvar al ser humano, como Dios decidió ¿qué? Salvarlo. Veíamos algo el miércoles tan bonito, porque todos somos receptores de la gracia de Dios, ¿sí? Pero la gracia de Dios vino a derribar un enemigo, ¿sí? Entre más gracia Dios nos dé, más va a derribar ese enemigo, ¿sí o no? Y la gracia lo que hace derribar es el yo, ¿sí? Porque la gracia nos deja ver que nosotros no podemos hacer ¿qué? Nada, que todo tiene que ser la obra de Dios. ¿En quién? En nosotros. ¿Y a qué nos apegamos? A que la obra de Dios sea hecha ¿en quién? En nosotros, por Él, por su poder, por su Espíritu. Dice segunda de Corintios 3:16, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes hemos sido llamados? Dice ahí, a que ocurra esto en nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera que vemos de una manera especial que ahí dice: pero cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor. ¿Qué es la conversión? Es una buena pregunta. ¿Qué es convertirse al Señor? ¿Cierto? La conversión no se trata de coger algo que estaba caído y restaurarlo, que eso es lo que habitualmente nosotros ¿qué? Pensamos. Nosotros permanentemente estamos hablando de cómo Dios nos va a restaurar, ¿cierto? Aunque ese lenguaje no está en la Biblia, porque Dios no está interesado en restaurar ¿a quién? Restaurar es coger lo que se tenía y organizarlo para que se vea ¿qué? Para que se vea bien. Y Dios no está interesado en restaurar ¿qué? Ya lo vamos a mirar en algunos versículos. Dios no está interesado en restaurar. Dios está interesado en hacer ¿qué? Todo nuevo, ¿cierto? Nosotros hemos sufrido de circunstancias, hemos pasado cosas que dejaron heridas, dolores, tristezas, vacíos, angustias, y estamos pensando en qué momento Dios va a restaurar ¿qué? ¿Va a restaurar eso o va a sanar qué? Y va a sanar todo eso. ¿Cómo Dios toma lo que está mal en mí y lo organiza? Pero Dios siempre ha manifestado la conversión como todo lo que Dios hace nuevo. Dios hace algo completamente nuevo ¿en quién? En nuestras vidas. La conversión es la manifestación de una nueva vida que nos lleva a dejar la vida que traíamos atrás. Eso es la conversión. ¿Cuál era la vida que traíamos? La nuestra. Porque no es por la cantidad de maldades, ¿cierto? Es por la condición en la que el ser humano estaba. El hombre es pecador no por lo que hace, sino por lo que es. Eso es lo que hace al hombre ¿qué? Pecador. Miremos entonces esto. Dios no desea poner remiendo, Dios no desea restaurar, Dios desea hacer es todo ¿qué? Nuevo. Dice segunda de Corintios 5:17. Si de modo que si alguno está en Cristo, nuevo remiendo es. ¿Dice así o no? Ah, no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí cuántas, ¿cierto? O sea, ¿cuánto hace Dios nuevo? Todo. No coge lo que estaba dañado y lo restaura. Lo que coge y nos libra es de todo lo que estaba dañado para hacerlo completamente, ¿qué? Completamente nuevo. Romanos 6:4. Miremos algunas citas en relación con esto. Romanos capítulo número 6, verso número 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida remendada. Andemos en nueva ¿qué? En una nueva vida puesta en nosotros. Efesios 4:22 en adelante dice de esta manera. Mire cómo narra esto la conversión de una manera tan especial. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otra versión dice que está podrido. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de ¿qué dice el verso 24? No dice que vista al hombre viejo, dice que se vista del hombre que nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Juan 3:3, que tal vez puede ser muy conocido para nosotros. La respuesta que Jesús le da a un hombre llamado Nicodemo, y Jesús le dice, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí o no? La pregunta es, esa pregunta que se le hizo a Nicodemo, para Nicodemo en ese momento fue como sin respuesta. ¿Qué pensó Nicodemo? Para volver a nacer, pues tendría que volver al vientre ¿de qué? De mi madre, ¿sí o no? ¿Qué le tiene a usted que acontecer para volver a nacer? Le pregunto, ¿qué le tiene que acontecer? Sí, sencillo, morirse. Para volver a nacer tiene que ¿qué? Y en pocas palabras el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, para experimentar la nueva vida tienes que experimentar la muerte de la vieja que traías. Esa es una realidad, ¿cierto? Sino que nosotros defendemos a capa y espada la vida que nosotros ¿qué? Traíamos. Nacer de nuevo, o como dice en el original, nacer de lo alto. ¿Eso qué significa? El final de lo que veníamos siendo y el comienzo de la vida que Dios nos ha provisto. Eso es nacer de lo alto. El final de la vida que nosotros veníamos trayendo y el comienzo de la vida que ahora Dios nos ha ¿qué? Dado. Gálatas 2:20, si me la pone ahí en una versión K2, que es antigua, pero me gusta mucho. La versión Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero mire cómo dice esta versión de bonito y de claro para nosotros. Dice, cuando el Mesías fue ejecutado en la cruz como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive. O sea que con la muerte de Cristo también, ¿qué llevó a muerte? Mi ego. Pero el Mesías vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahvé, el cual me amó y murió ¿por quién? Y murió por mí. Miren lo hermoso. Entonces no vino a poner un retazo, no vino a mejorar lo que estaba, sino vino a hacerlo absolutamente ¿qué? Todo nuevo en cada uno de nosotros. Pero como nosotros pensamos es en que Dios va a restaurar y no en hacer todas las cosas ¿qué? Y no en hacer
todas las cosas nuevas, y ahí se nos hace difícil aceptar todo lo que Dios ha ¿qué? Provisto. Porque el lugar o el corazón entenebrecido del ser humano nos lleva a pensar que lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro caminar es lugares donde se ofrezca lo que Dios pide o donde se ofrezca lo mejor que nosotros podamos ofrecer. Pensamos que eso es lo que Dios está esperando ¿de quién? De nosotros. Que tengamos lugares donde ofrezcamos lo que Dios pide. Entonces decidimos tener una congregación y tratar de hacer en la congregación todo lo que dicen las escrituras, ¿sí? Y si no, tratamos de ofrecer lo mejor. No sé si a usted le ha pasado este pensamiento dentro de su corazón y dentro de su vida. Yo vine a ofrecerle lo mejor de mí a Dios, ¿sí? O muchas veces quiero ofrecérselo siguiendo un método, y creo que si hago cualquiera de esas dos cosas, esas me hacen aceptables delante de ¿quién? De Dios. Por eso terminamos teniendo tanto celo por el ceremonial. Pero acontece algo. Miremos un ejemplo de alguien que quiso hacer esas dos cosas. Caín. ¿Qué quiso hacer Caín? Caín primero quiso ofrecer lo mejor de él. Y cuando ofreció lo mejor de él, ¿qué hizo Dios con lo mejor que le ofreció Caín? Lo rechazó. Porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín, y allá en la Biblia se da testimonio de que la ofrenda de Caín era excelente. Y la de Abel dice que era mucho más excelente. Pero le pregunto, ¿ofreció Caín lo mejor? Sí, lo mejor de él ofreció. Ahora, cuando Caín ofreció lo mejor de él, ¿lo aceptó Dios? Ah, bueno. ¿Y qué pasa cuando nosotros traemos para ofrecer lo mejor nuestro? ¿Va a ser aceptado por Dios? Porque creemos que estoy dando lo mejor. Y el mejor esfuerzo podemos hacerlo con la mejor calidad. Y si lo que ofrecemos no es lo que Dios nos dio para presentarnos delante de Él, es fuego extraño. Y ahora entonces Caín se enojó porque Dios no aceptó que él le ofreciera lo mejor. Y se enojó, Dios viene a decirle, mira, el pecado está en la puerta. Y se enojó Caín. Entonces dijo Caín, ah bueno, si a Dios no le gustó que yo le ofreciera lo mejor, entonces le voy a dar a Dios lo que Dios pide. ¿Y qué era lo que Dios pedía? Que para presentarse delante de él, ¿qué había que hacer? Derramar sangre. Entonces, ¿qué hizo con su hermano? Lo degolló y derramó la sangre de su hermano. Ah, bueno, si lo que Dios quiere es sangre, aquí está la sangre. Y apareció el Señor diciendo, la sangre de tu hermano clama a mi justicia desde la tierra. Entonces, ¿se trataba de ofrecer lo mejor o se trataba de ofrecer lo que Dios pedía? Cuando Caín ofrecía lo mejor o ofrecía lo que Dios pedía, lo ofrecía desde siendo Caín. Y podemos ser muy celosos con las cosas de Dios, pero siendo nosotros, y no importa cuánto celo haya, nos sube como olor grato delante de Dios. Porque ¿qué es lo que hemos sido llamados a presentar? Eso era una figura de lo que realmente se iba a presentar. Lo que hemos sido llamados a presentar es ¿qué? ¿La vida de quién? La vida de Cristo en medio de nosotros. Segunda de Corintios 4:10 dice la escritura: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿A quién tenía que morir realmente Caín? A Caín. Si Caín no moría Caín, difícilmente la vida de Jesús se iba a manifestar ¿en quién? En él. Ahora, morir a nosotros mismos
es algo que definitivamente solo puede ser posible con la intervención de Dios. Si la intervención de Dios se hace imposible, ¿para quién? Se hace imposible para nosotros. Dice ahí el siguiente versículo, 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, ¿qué? En nuestro cuerpo carnal. De manera que Dios ha ejemplificado todo esto de muchas maneras a través de todas las escrituras, para que podamos entender cuál es la gloria de la que Dios nos ha hecho partícipes, ¿sí? Veíamos el miércoles algo muy especial. Como nosotros pensamos en cómo Dios pone un remiendo y no cómo en Dios hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Creo que para muchos de nosotros es conocida la historia de David y Goliat, de cómo un hombre de más de 3 metros apareció desafiando a los ejércitos del pueblo de ¿quién? Del pueblo de Dios. Y cómo vino el hombre conforme al corazón de Dios y derribó a ese ¿qué? A ese gigante. Y entonces celebramos porque definitivamente nosotros siempre pensamos que los enemigos que desafían a Dios están ¿dónde? Afuera. Hasta que Dios nos desnuda un poquito de la historia y nos deja ver que ese Goliat que mantiene desafiando a Dios soy yo. Y que el hombre conforme al corazón de Dios que puede derribar este Goliat es Cristo. El único que lo puede derribar y el único que nos puede librar de la opresión que este Goliat pueda. La mayor parte del tiempo nuestro sufrimiento es por ser llevados ¿a qué? A nuestro parecer y a nuestra forma y conforme a los pensamientos y a los deseos de nuestro propio ¿qué? De nuestro propio corazón. ¿Cuánto resiste este Goliat confiar en Dios? ¿Cierto? Y retamos a Dios muchas veces. Cuando Jesús fue llevado ante Herodes, Herodes lo primero que hizo cuando vio a Jesús es: cuánto había deseado verte. Le parecían unas palabras muy bonitas, porque apenas ya está con Jesús y le manifiesta esas palabras, entonces le dice: hágame un milagro. Y cuando Jesús no quiso hacerle un milagro como él lo estaba pidiendo, dice que lo despreció y lo echó fuera. Y el asunto es cuántas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos parece grotesco lo que hizo Herodes, pero es lo que tantas veces hacemos, ¿cierto? Cuando decimos darle la espalda a Dios porque no hizo el milagro que yo esperaba, porque no se manifestó con la señal que yo quería que Él que se manifestara en medio de nuestras vidas. Y a veces tomamos lo de Dios como un amuleto que queremos usar para conseguir lo que nosotros queremos. El arca de Dios era una figura de cómo Dios quería habitar en medio de su pueblo, para que su pueblo entendiera que Él era la vida de ¿quién? De ellos. Pero ¿qué hicieron ellos con el arca como símbolo? Lo convirtieron en algo para sentirse seguros si salían a la guerra y para sentirse seguro en medio de sus circunstancias. Y en los días de Elí, de una manera especial, se nos deja ver cómo el tender en las cosas de Dios como un amuleto degenera el corazón humano, aún en los ceremoniales que hacemos. En los días de Elí, los sacerdotes fornicaban, los sacerdotes se violentaban las ofrendas al Señor, porque dice el Señor, no tenían conocimiento de ¿quién? De Dios. Porque ¿cómo se servía en el templo? A la manera del hombre y no conforme a la naturaleza de Dios. Cuando servimos a la manera del hombre, mire, todo esto se nos llena desde de apariencia, se quita el temor de Dios, hay toda clase de pecados, se pierde el respeto hacia Dios. Y salieron a la guerra en esa época, iban perdiendo la batalla y alguien dijo: hay que traer el arca de Dios. Y trajeron el arca de Dios. Y cuando la trajeron con todo y el arca de Dios, aquel día fueron vencidos
y el arca de Dios fue llevada por los filisteos, dice la escritura. Y dice que volvieron con gran tristeza, le dieron la noticia a Elí, que estaba sentado en una silla, y cuando le dieron la noticia de cómo sus 2 hijos habían muerto y el arca de Dios había sido tomada, dice que se fue de espaldas y se desnucó. Y ahí está una de sus nueras que estaba a punto de dar a luz, y cuando recibió la noticia empezó a dar a luz, y dando a luz, mientras estaba dando a luz estaba muriendo, y dice que lo único que alcanzó a decir fue el nombre con que se iba a llamar el hijo que estaba naciendo, y lo llamó Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. La gloria de Dios se ha ido, y dice que tuvo el bebé y expiró, ¿cierto? Y eso nos recuerda lo que aconteció en el huerto del Edén, porque la gloria de Dios es lo que Dios es. Y cuando el hombre pecó y murió, ¿qué fue lo que se fue del hombre? Lo que Dios es. Eso fue lo que se fue del hombre, lo que Dios es en medio de sus corazones. Y eso que Dios hizo tan gráfico para llevarnos a entender que la gloria de Dios no es tener un artefacto. La gloria de Dios es que la vida de Dios ha venido de regreso a cada uno de nosotros para sostenernos. Y quisiera que fuéramos a una cita bíblica, pero se las voy a narrar un poquito, ¿sí? Porque en el tiempo de Elí, la gloria de Dios se fue. ¿Qué quedó? Quedó el ritual, quedó el ceremonial, quedaron las costumbres religiosas, pero había algo: Dios ya no, ¿qué? Dios ya no estaba, ¿cierto? Y lo que más nosotros defendemos son las que permanezcan estas cosas, ¿cierto? En los días de Malaquías el Señor les habló y dijo: ustedes siguen haciendo muchas cosas, pero ustedes hace rato me perdieron ¿de qué? Me perdieron de vista. Y el Señor entra en un conflicto con el pueblo, donde el Señor les dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes me han despreciado, ustedes me han robado. Y empieza el Señor a hablarles de cómo del hombre no puede proceder honra hacia quién, hacia Dios, a no ser que Dios ponga su vida dentro de quién, dentro del hombre, ¿sí? Entonces Dios deja ver cómo se veía el sistema religioso creado por el hombre, y lo ha dejado ver muchas veces. En los días de Elí, cómo el hombre estaba lleno de pecado, pero aparentemente ministraba las cosas de quién, aparentemente ministraba las cosas de Dios. En los días de Malaquías, cómo los sacrificios no cesaban, cómo seguían los rituales, tal vez cómo los hacían de manera correcta, pero había muerte y vacío de quién, de Dios. Cuando Jesús viene, los fariseos tienen un ritual muy exigente, unas costumbres muy férreas, una tradición muy firme, pero el Señor les dice que a la verdad por fuera piensan que las actividades que hacen los hacen ver bien, pero por dentro están llenos ¿de qué? Están llenos de muerte, ¿sí? Y quisiera mostrarle cómo se ve la iglesia cuando es hecha por el hombre. ¿Cómo nos vemos nosotros cuando todo lo que acontece es resultado de lo que nosotros hacemos, ¿sí? En el capítulo número 8 de Ezequiel, Dios se manifiesta a Ezequiel y lo va a llevar al templo que se había construido para adorar a Dios. Y el Señor deja ver que cuando el templo está lleno de hombre, le va a mostrar todo lo que surge del hombre. Y le dice que cabe y lo lleva hasta la parte interior para dejarle ver lo que los ancianos hacen. Y los ancianos eran las personas más experimentadas en el conocimiento de las leyes. Y están quemando incienso a cuanto ídolo hay. Aunque estaban dentro del templo y estaban cumpliendo los rituales, sus corazones no estaban inclinados hacia Dios, estaban inclinados a muchas cosas. El asunto es, solamente Dios nos puede desnudar a cada uno de nosotros a qué está inclinado nuestro corazón, porque podemos estar ahí diciendo que busco a Dios con un corazón inclinado al dinero, inclinado, bueno,
cantidad de ídolos pueden haber dentro del corazón. Hace poquito les compartí algo en la alabanza sobre una pandemia que se dice que hay hoy en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y una pandemia no de COVID, sino que la pandemia que más está invadiendo al pueblo de Dios en este tiempo es el consumo de pornografía, ¿cierto? Y todo eso nos deja ver que si todo el esfuerzo nuestro es el que busca agradar a Dios, el Señor le dejó ver un panorama aterrador a Ezequiel. Cuando el templo era lleno de hombre y no de Dios. Después lo sacó y ven a unos hombres ahí como inclinados, adorando, pero la escritura narra que estaban adorando era al sol, no era que estaban inclinados ahí adorando a Dios. Y después ven a unas mujeres que también están ahí como llorando, dice que estaban ahí inclinados ante una estatua de un dios llamado Tamuz, que era el dios de la fertilidad. Le estaban suplicando que le diera vida. O sea, ¿a cuántas cosas estaban inclinando su corazón? Y nos damos cuenta que eso que fue aterrador para Ezequiel es aterrador para nosotros, porque solamente Dios puede desnudar a qué están inclinados nuestros corazones. Mire, el ritual no cambia, los ceremoniales, podemos seguir todo al filo de la letra, pero seguirlo al filo de la letra nos lleva a externamente que se vea correcto, pero eso no cambia a qué está inclinado nuestro corazón y nuestra vida. Pero en medio de todo eso el Señor dijo que tendría gran misericordia, que es las últimas palabras que se narran en el capítulo número 11, donde el Señor dice: pero los voy a recoger de todos los lugares donde los he esparcido, y les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner el corazón de carne. Se les voy a dar una naturaleza nueva, una vida nueva. Y si usted mira con detenimiento de pronto en su casa, se va a encontrar que este templo, ¿de qué estaba lleno? De hombre. Y cuando está lleno de nosotros mismos, solo hay corrupción, apariencia. Todos escondemos la realidad que hay en nuestro corazón detrás de una apariencia, ¿cierto? Y podemos convencer a los hombres de la apariencia que nosotros tenemos, pero jamás podremos engañar a quién, a Dios en nuestro caminar. Por eso Dios nos quiere despojar de este corazón engañoso y perverso, que Él lo conoce, y que a veces estamos convencidos de que la forma de agradar a Dios son todas nuestras actividades, cuando lo único que sube como olor grato delante de Dios es la vida que Dios nos ha provisto, y la única que quiere que presentemos delante de Él, la vida de Cristo, la única que quiere que presentemos delante de Él. El tabernáculo ocurría algo que era sombra de lo que venía. Cuando la gloria de Dios descendía, en el tabernáculo no podía permanecer nada de hombre, porque la gloria de Dios lo llenaba todo. Y cuando fue inaugurado en Crónicas el templo, dice que la gloria de Dios llenó todo el templo, de manera que nada más podía haber donde ahí. ¿Y en qué nos ha manifestado Dios su gloria? Dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito de Dios. Dios nos ha manifestado su gloria a través de la vida de ¿quién? De Cristo. Si sigue habiendo mucho de nosotros, seremos un pueblo lleno de corrupción. Pero Dios nos dio la vida de su Hijo para despojarnos de la nuestra, para que realmente lo que se presente en nuestros corazones y nuestras vidas delante del Señor sea la vida preciosa del Hijo. Del hombre jamás puede emanar justicia hacia Dios. Solamente puede el hombre ser el receptor de la justicia que Dios le ha provisto. La gloria de Dios se había ido en Icabod, pero Cabod solo es el regreso de su gloria, y su gloria solamente volvió en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Él trajo de regreso la gloria de Dios a nuestras vidas, y solo esa gloria
la que libra al hombre de una vida de pecado. Y una vida de pecado no es necesariamente ni que estés fornicando, ni adulterando, ni robando, ni ese tipo de cosas. Una vida de pecado es una vida donde estás viviendo para ti mismo y donde no estás viviendo la vida de Dios. Eso es una vida donde yo vivo ¿para quién? Para mí. Y más en medio de la sociedad donde hoy vivimos, para hacer es lo que nos gusta y no lo que es la voluntad de quién, la voluntad de Dios. Por lo que nos gusta hemos quebrantado los mandamientos de quién, los mandamientos de Dios. De manera que les animo esta mañana a que podamos reflexionar cuál gloria es la que estamos buscando y cuál gloria es la que se está manifestando en nuestras vidas. Fuimos creados para su gloria. Si lo que ofrecemos es a nosotros mismos, solo presentaremos idolatría, engaño, mentira, apariencia. Pero si es Cristo el que nos presenta, Él va a presentar su pureza y su realidad en nuestras vidas. Pero se hace necesario que le veamos, que le conozcamos. Si Cristo está presente, el arrepentimiento es algo continuo en nuestras vidas. El arrepentimiento que produce Dios es algo continuo. No es una vida perfecta, pero es una vida rendida permanentemente ¿a quién? Al Señor. Nos da ganas de meterle las manos a las cosas de Dios, siendo yo el primero. Tantas veces queremos forzar las cosas de Dios, cuando Dios quiere es: estén tranquilos, estad quietos y ved la salvación de Dios. Y la salvación de Dios no es estar guardados de un peligro. La salvación de Dios es que Dios nos dio una vida para presentarnos delante de Él, una vida donde toda la gloria de Él se ha manifestado y que ahora nos ha hecho receptores. Los recogeré de todas las naciones, derramaré agua limpia sobre ustedes, quitaré el corazón de piedra, les quitaré su corazón y les daré el mío. El nuestro ofende a Dios, pero el del Hijo honra a Dios todo el tiempo.